Lo que vamos a hacer hoy es estudiar la parte de subespacios invariantes. También hay una parte de polinomios porque vamos a ver una relación. Nosotros ya hemos trabajado con el concepto de un subespacio invariante. Mm. ¿Con qué vamos a trabajar únicamente en esta parte? Con endomorfismos. Es decir, oye, pues tenemos un endomorfismo F perteneciente a L de V con V, un cierto K espacio vectorial, y consideramos un subespacio suyo U contenido en V. Ya sabíamos lo que significaba que U fuese invariante por F o F invariante. Es decir, recordemos que U es F invariante. Si f de u está contenido, ¿no? Exactamente, era una comprobación relativamente sencilla de hacer. Es decir, F de U, que es un nuevo subespacio vectorial, debe estar contenido en U. Y además la comprobación era relativamente inmediata en el sentido de decir, oye, lo único que tengo que hacer es si U está generado por una serie de vectores, ver que las imágenes de esos vectores vuelven a pertenecer al espacio vectorial U. ¿Vale? Es decir, si me dan uno, es sencillo comprobar si ese espacio es F invariante o no. ¿El problema cuál es? El problema es, y si no me lo dan, ¿cómo soy yo capaz de averiguar cuáles son los subespacios F invariantes sin ir probando? Sin decir, voy a coger este, compruebo sí o no. Voy a coger este, compruebo sí o no. Claro, porque es que hay infinitos subespacios vectoriales. Yo no quiero estar probando uno a uno porque para empezar no voy a terminar nunca. Y para seguir, cada vez que acierte, genial, y cada vez que falle, he hecho unas cuentas para nada. Entonces, queremos tratar de buscar en esta parte algún tipo de herramienta, alguna caracterización que me permita a mí averiguar cuáles son todos los subespacios invariantes U asociados a un endomorfismo F. Hay una primera relación que estudiamos gracias a esta equivalencia de endomorfismo. Hemos visto que al final yo trato de simplificarme cuentas, en el sentido de que cuando trabajamos con un endomorfismo, buscamos endomorfismos equivalentes que tengan matrices más sencillas. Y esas matrices más sencillas pueden ser matrices diagonales, matrices de Jordan o matrices de Jordan reales. Que hemos visto que, bueno, no siempre va a existir cada una de esas cosas. La de Jordan real siempre la vamos a poder encontrar, guay. Pero la forma canónica de Jordan a seca depende de si el endomorfismo tiene autovalores complejos o no. Y la diagonalización depende si además coinciden las multiplicidades algebraicas con la geométrica. Es decir, no siempre voy a tener la misma estructura. Pero lo interesante es que cuando esas cosas ocurran, puedo trabajar con matrices más sencillas, con matrices diagonales por bloque. Entonces, ¿qué sabemos nosotros con respecto a esos endomorfismos que son linealmente equivalentes? Pues que podemos estudiar de forma sencilla cuáles son los subespacios invariantes. Es decir, tenemos un resultado que nos dice si tienes cosas equivalentes, también puedes estudiar subespacios invariantes de forma equivalente, por así decirlo. Es decir, sea o sean F y G endomorfismos de V linealmente equivalentes. ¿Qué significaba que fuesen linealmente equivalentes? Significaba Que que tenían. existía otra aplicación lineal H que era un poquito mejor, porque aparte de ser un endomorfismo, era biyectiva. Entonces solíamos escribir esto como que pertenecía al grupo lineal de V, que son todos los endomorfismos biyectivos. ¿De acuerdo? Y existía esa o ese endomorfismo biyectivo, de modo que estas dos aplicaciones eran conjugadas la una de la otra. Y conjugada la una de la otra significa que podía expresar la G como la composición de la inversa de H con la F con la H. ¿De acuerdo? Claro, pues entonces estudiar espacios invariantes para F es equivalente a estudiar espacios invariantes para G. ¿En qué sentido?
en el sentido de que un subespacio vectorial U contenido en V es F invariante si y solo si la correspondiente imagen por H de U, que es un nuevo subespacio vectorial, es, en lugar de F invariante, G invariante. Entonces, lo importante es que al final puedo estudiar subespacios invariantes por F, o lo que a mí me interesa es buscar una aplicación lineal equivalente, que es la que tiene por matriz asociada o la matriz diagonal o la matriz, la forma canónica de Jordan o la forma de Jordan real. Hay ciertos subespacios invariantes que ya conocemos cuando hemos estudiado los autovalores a la hora de estudiar la diagonalización o no de nuestro endomorfismo. Hemos visto que el primer subespacio invariante o propio asociado al autovalor lambda, es decir, el conjunto de autovectores, era un subespacio invariante. Pero es que luego hemos generalizado ese concepto a la hora de trabajar con los autovectores generalizados y esos subespacios invariantes generalizados para estudiar la forma canónica de Jordan. Es decir, que también sabemos que si tenemos, es decir, recordemos que si F era un endomorfismo de V y lambda era un autovalor de nuestra F, entonces todos los subespacios invariantes generalizados que los denotamos mediante una V como exponente, poníamos, no lo sé, un cierto R y aquí poníamos el autovalor lambda, ¿verdad? Que esto Esto es cómo lo que se el libro define. llama K, ¿no? El K, K K, de K. 1. Sí, sí, K. sí. K, K, K. El primero era el que escribíamos con la V. El Sí. KR de lambda, que se definía como el núcleo de la aplicación F menos lambda por la identidad de nuestro espacio vectorial V, todo eso compuesto R veces consigo mismo. Pues estos subespacios, que le llamamos subespacios invariantes generalizados, son F invariantes. Además, para todo R perteneciente a los naturales. Empezando en el 1, ¿de acuerdo? Que el primero era el espacio que llamaba V sub lambda, que era el subespacio propio o invariante, ¿de acuerdo? Nuestro conjunto de autovectores. Claro, aquí ya tenemos muchísimos subespacios que sabemos que son F invariantes. Ahora, la pregunta es, para empezar, si son todos, si hay más, y a lo mejor estos espacios podemos descomponerlos en espacios más sencillos, porque hay un concepto que es el concepto de suma de subespacios. Y además hay un concepto adicional que es el concepto de suma directa de subespacios, cuando no tenemos elementos en común entre esos espacios. Entonces, utilizando el concepto de suma directa, vamos a poder estudiar un concepto que es el concepto de ver si puedo, en cierto modo, factorizar o reducir ese espacio. Entonces, la definición fundamental con la que vamos a trabajar aquí, aparte de la definición de espacio F invariante, es la de espacio reducible o irreducible. Es decir, sea F nuestro endomorfismo L de V con, vamos a poner aquí V, un K, bueno, R espacio vectorial en este caso, porque si es K espacio vectorial en general siempre lo tenemos, un R espacio vectorial y vamos a considerar U contenido en V que sea un subespacio F invariante.
Entonces, diremos que nuestro espacio vectorial U es reducible Si si, se puede expresar como suma, ¿no? De exactamente, dos si puedo subespacios encontrar, variantes. si puedo encontrar otros dos subespacios vectoriales U1 y U2, ahora, no me valen que sean subespacios cualesquiera. Si el U era f invariante, quiero que todos los espacios sigan siendo f invariantes. No quiero perder esa buena condición que tenía inicialmente. Obviamente, añadimos una condición que dice el libro, que es no triviales. ¿Qué quiere indicar con no triviales? Que no sean Hombre, el cero, ¿no? que una opción que tú digas, yo puedo coger U1 como el vector formado por el 0 y U2 como todo U. Entonces escribo U como el espacio vectorial formado por el 0, suma directa con el U. Hombre, ya, vale, excepto ese caso trivial en el que coges todo y coges nada, ¿de acuerdo? De modo que pueda expresar este espacio vectorial U precisamente como suma directa de los dos espacios anteriores, es decir, del U1 con el U2. Por si acaso, recordemos que aquí suma directa, ¿qué significaba? Significaba dos cosas. Que eran disjuntos los... Por un lado, que el espacio U coincidía con U1 más U2. Eso es simplemente el hecho de que sean suma igual a U. La parte de directa, el apellido directo que es el circulito, es simplemente por el hecho de que U1 intersección con U2 sea el espacio trivial, es decir, el formado por el vector 0. Esta segunda condición es la que le pone el apellido de directa a esa suma. ¿Vale? Ujú. En caso de que no seamos capaces de encontrar esa descomposición de espacios vectoriales, diremos que el espacio U es irreducible. Es decir, en otro caso, diremos que nuestro espacio vectorial U es irreducible. Que esto es lo que hace el libro calculando los irreducibles y luego los reducibles como suma de... Exactamente. Entonces, claro, ahora resulta que yo quería dar respuesta a un problema que era cómo calcular sus espacios invariantes. Y por el camino me ha surgido un nuevo problema, que es no solo calcular subespacios invariantes, sino además determinar si esos subespacios invariantes son reducibles o irreducibles. O sea que he empezado con un problema y de momento ya tengo dos. Pero bueno, al final vamos a ser capaces de responder a todos los problemas que planteamos. ¿De acuerdo? Hay un primer resultado que me permite garantizar existencia de ciertos subespacios invariantes reducibles o irreducibles. ¿De acuerdo? Un primer resultado se debe a la existencia de la forma de Jordan real que siempre tenemos de cualquier endomorfismo, ya sea real o complejo. Siempre podemos encontrar la forma de Jordan real, que puede ser que sea además la canónica de Jordan o puede ser que sea incluso diagonalizable, depende de cómo de bueno sea nuestro endomorfismo. Entonces, sea F un endomorfismo de nuestro espacio vectorial V si la dimensión de V es mayor o igual que 2, decimos mayor o igual que 2 para que por lo menos mi F tenga una matriz 2×2, si no, pues hay poca cosa que hacer. Pues entonces, seguro que vamos a ser capaces de encontrar un plano contenido en nuestro espacio vectorial V, y con plano lo que queremos decir es que la dimensión de ese espacio vectorial pi es justamente 2. Simplemente que hay un subespacio vectorial pi de dimensión 2 que sea f invariante. Y esto nos lo va a proporcionar seguro el hecho de que todo endomorfismo lineal tiene
forma de Jordan real, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora bien, el problema es que está bien saber que hay un plano, pero todavía no sabemos cómo calcular ese plano. Vamos a ir avanzando de forma progresiva porque hay dos tipos de subespacios invariantes que son muy sencillos de calcular. Los subespacios invariantes de dimensión 1 o de dimensión n-1 van a ser los más sencillos. Entonces vamos a centrarnos primero en esos dos tipos de subespacios invariantes. Es decir, vamos a centrarnos primero en el estudio de las rectas e hiperplanos invariantes. Por si acaso, recordamos que recta significa simplemente para nosotros que la dimensión de ese subespacio es 1, mientras que hiperplano significa simplemente para nosotros que la dimensión es 1 menos que el total. Es decir, sea cual sea la dimensión que tengamos, que normalmente estamos acostumbrados a llamarlo n, tenemos algo de dimensión 1 menor, ¿vale? Entonces, primer resultado que tenemos, que nos permite calcular de forma sencilla cómo son estas rectas e hiperplanos invariantes. Pues decimos, bueno, pues sea f un endomorfismo, de modo que, como tiene una cierta matriz asociada, vamos a llamar de forma sencilla a esa matriz respecto a una cierta base. Entonces, para calcular rectas invariantes, las rectas, como son algo de dimensión 1, sabemos que están generadas por un vector. Es decir, u igual a la recta formada o generada por un vector v es recta f invariante si y solo si este vector v es un vector muy concreto, y es que v es autovector o bien de f o bien de la matriz A asociada a nuestro endomorfismo f. Mientras que los hiperplanos, es cierto que a lo mejor se llama h a los hiperplanos y r a la recta o pi a los planos, pero bueno, aquí como estamos trabajando con los subespacios invariantes u, por otro lado, Eso, u, que por ecuaciones implícitas, igual que aquí he dicho el espacio u lo doy como un sistema de generadores, que solo tiene un vector, aquí lo voy a dar como una ecuación implícita, es decir, dado por la ecuación numerito u sub 1 por x sub 1 más numerito u sub 2 por x sub 2 más numerito u sub n por x sub n igual a 0. Esto es un hiperplano f invariante si y solo si. Vamos a fijarnos en los coeficientes. Claro, si yo cojo los coeficientes, puedo construirme un vector u que va a ser el vector formado por los coeficientes de esta única ecuación que tiene. Pues ese vector de coeficientes no va a ser exactamente un autovector de A, lo va a ser de su matriz traspuesta. Es decir, esto es autovector de la matriz A traspuesta. O sea que todo autovector, que es todo vector que está dentro del subespacio propio asociado del autovalor, ese va a ser una recta, eso va a ser va a formar una recta f invariante. Exactamente. Vale. Y luego, como todo plano tiene una ecuación Hiperplano. implícita, Hiperplano.
Vale, va a ser hiper. Vale, y ahora. Vale. Sí. Exactamente. Es que estaba pensando en un plano puede tener dos ecuaciones implícitas y entonces tal. Pero no. Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, decimos, vale, esto es súper sencillo. Porque entonces, ¿cómo podemos estudiar precisamente cómo son estas rectas invariantes? Gracias a este resultado, como consecuencia, tenemos lo siguiente. Corolario. Decimos, a ver, es que igual, ¿no? Es decir, dado f, nuestro endomorfismo de v, se tiene que... Hombre, por un lado, precisamente lo que decimos, ¿de dónde sacamos los autovectores? Los autovectores los sacamos justamente de ese subespacio invariante o propio v de lambda. Es decir, las rectas u contenidas en v, que a lo mejor la recta llamaría r en vez de v, ¿no? Pero las rectas u que sean f invariantes son todas las contenidas en algún espacio v sub lambda donde lambda es un autovalor, ¿verdad? Ujú. Y además, como una matriz y su traspuesta tienen el mismo polinomio característico, en particular tienen los mismos autovalores. Como tienen los mismos autovalores, sabemos que los autovectores asociados al autovalor en la matriz A son los mismos en el sentido de que tienen la misma dimensión que los asociados a la matriz traspuesta. No Claro, tiene que pero sí salirme el mismo que. autovector, pero hay la Claro. misma cantidad, lo cual Sí, significa los autovalores sí son los mismos porque el determinante de la traspuesta es y el de la mismo, normal es el mismo, exactamente. pero al hacer F traspuesta, el núcleo de la F traspuesta Puede darme una menos matriz distinta al la de escalar. identidad, Lo exactamente, importante entonces es ahí te que sale. la dimensión es la misma y que la dimensión sea la misma significa que me sale la misma cantidad de autovectores en A, es decir, rectas, que autovectores en A traspuesta, es decir, hiperplanos. Luego, el número Claro, por eso sale lo mismo, sí. de rectas e hiperplanos F invariantes es el mismo. Decimos, muy bien, de momento todo esto fantásticamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, primero, sé estudiar, de momento, sé estudiar rectas y o hiperplanos invariantes, ¿verdad? Obviamente Sí. las rectas son irreducibles. Ya no lo puedo seguir reduciendo, ¿verdad? Porque no No, puedo no puede. encontrar un subespacio que tenga dimensión menor. Es que dimensión menor sería el cero. Ya hemos dicho que no tenía que buscar cosas triviales. Es Sí, decir, sí. cuando tenga rectas invariantes, las rectas invariantes son irreducibles. Es un poco como los polinomios. Yo quiero coger un polinomio y quiero ir factorizando en términos de menor grado, que es grado 1. A lo mejor no puedo factorizar todo en términos de grado 1, sino que tengo que factorizar en términos de grado 2. Vale, pues ese va a ser mi objetivo. Ir descomponiendo. Entonces, la unidad esencial para factorizar, para reducir estos espacios invariantes, van a ser las rectas. Pero a lo mejor no puedo reducirlo en rectas, sino se me quedan cosas más grandes. Decimos, bueno, ¿cómo podemos estudiar si algo es reducible o no? Ese es el primer problema. Entonces vamos a estudiar cómo descomponer los correspondientes espacios invariantes. Entonces, nuestro siguiente paso
consiste en ver cómo podemos descomponer un subespacio invariante. Muchas veces a lo mejor en vez de escribir f invariante escribimos simplemente invariante, pero Hombre, se queremos... entiende que es invariante respecto a algún endomorfismo. Exactamente. Que Entonces si decimos, no- bueno, pues para hacerlo, sea f nuestra aplicación lineal que va de v en v, de forma que vamos a tratar de encontrar la matriz más sencilla. La matriz más sencilla es la forma canónica de Jordan, es decir, con forma canónica de Jordan, que vamos a llamarla J, ¿vale? De modo que, ¿qué necesitamos? Si hay una forma canónica de Jordan, lo que estamos haciendo aquí es decir, oye, la dimensión de nuestro espacio vectorial V, vamos a llamarla por ejemplo n. Vamos a suponer que el espectro de F es un conjunto de autovalores lambda 1, lambda 2, hasta... No tiene por qué lambda n, sino un cierto lambda k, lo cual significa que se repiten multiplicidades, ¿de acuerdo? Y vamos a llamar, el libro creo que en algún momento llama alfa sui a la multiplicidad algebraica, que va a ser, Ellos lo llaman A, pero llámalo como quieras. vale, Yo lo llamo M como tú. sí, multiplicidad algebraica de los lambda. Esto sería con i que va desde 1 hasta k. Y lo importante es que, obviamente, todos suman en total n. Porque como queremos tener forma canónica de Jordan, no puede haber autovalores complejos. ¿De acuerdo? Mm. Lo que pasa es que lo que estamos indicando es que estos son los k autovalores distintos. Y a lo mejor pues se repite el 2 5 veces, el k 7 veces, lo que sea. Es que si solamente tuviese autovalores simples, solamente habría rectas, ¿no? Claro, es Invariantes. decir, O sea, bueno, es que recta, invariante. entonces sería directamente diagonalizable. Oye, pues mejor todavía. Claro. Pero vamos al caso intermedio que sería, tiene forma canónica de Jordan. Mm. Como tiene forma canónica de Jordan, nosotros que hemos visto, ya sabemos que puedo expresar mi espacio vectorial V como una descomposición de subespacio, ¿verdad? Los subespacios importantes eran los espacios maximales asociados a cada autovalor. Es decir, O M de lambda 1. el m de lambda 1 es suma directa con el m de lambda 2. Y este es suma directa con el m de lambda 3. Y así con todo hasta que llegamos al m de lambda k. Y todos los M esos son subespacios F invariantes de la dimensión que tenga cada M, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que sabemos es que cada uno de estos subespacios maximales es el mayor subespacio f invariante asociado a ese valor generalizado, ¿verdad? Sí. A partir del cual esa cadena de contenciones se iba estabilizando. Y además Tiene la sabemos misma cómo dimensión. sacar la base de cada uno de estos subespacios. Teníamos nuestro proceso en el que cogía vectores de el núcleo final que no estuviese en el anterior, iba completando, iba añadiendo, ¿cierto? Entonces sabemos sacar la base y sabemos separar precisamente mi espacio vectorial como suma directa de los elementos de estos espacios importantes. Vale. Sí. Ahora, el problema es que a lo mejor cada uno de estos espacios se puede seguir descomponiendo. Ese Claro, es mi porque si, objetivo. por ejemplo, como tiene la misma dimensión que la algebraica del autovalor asociado, pues por ejemplo, si tienes dimensión 3, lo puedes descomponer en subespacio de a lo mejor uno de dimensión 2 más uno de dimensión 1. Exactamente. O a lo mejor no se puede. Entonces yo quiero tratar de determinar si se puede o no se puede. Claro, yo sé que cada uno de estos espacios, el m de lambda 1 es un subespacio invariante. Pero es que el m de lambda 2 es otro subespacio invariante.
y el m de lambda k es otro subespacio invariante. Cada uno son subespacios invariantes. Bueno, a ver, esto ya son un poquito más importante porque para empezar, mi espacio V lo he descompuesto en el puzzle formado por cada una de estas piezas. Ahora me hace falta ver si cada una de estas piezas se puede seguir descomponiendo. Entonces, en general, vamos a tratar de estudiar qué ocurre con estos subespacios invariantes. Decimos, bueno, es que si tuviésemos un subespacio invariante cualquiera, es decir, si tenemos U contenido en nuestro espacio vectorial V, que sea F invariante. Pues hay una cosa que hemos hecho anteriormente también, que es considerar la aplicación restricción. Es decir, podemos considerar Y la F nada más que para el subespacio exactamente, como es F invariante, puedo restringir F a ese espacio vectorial U y entonces consigo una nueva aplicación lineal que va de U en el propio espacio vectorial U. Y además también sé cómo conseguir la matriz que es la submatriz correspondiente de mi matriz F, ¿verdad? 1, que es un bloque, su bloque correspondiente de Jordan. Exactamente, pero es que además tenemos un poquito más de información, porque sabemos, bueno, si tenemos podemos considerar esto, y además, Qué abstracto es todo esto, ¿eh? además sabemos que, en cierto modo, esta F es como la F anterior, pero un poquito más chiquitita, ¿verdad? Lo importante Sí, es que restringido. si lambda es un autovalor de la chiquitita, es decir, de la restricción, también lo es. De la F normal, Exactamente. obvio. El proceso contrario no tiene por qué ser cierto, porque claro, como estoy haciendo más chico, a lo mejor estoy perdiendo autovalores por el camino. ¿Vale? Claro, porque tú podrías coger de un espectro de otro subespacio Exactamente. que fuese disjunto, para que tú me entiendas, con el U, y entonces no pertenece a F restricción 1. Exacto. Pues, oye, vamos a estudiar cuáles son estos autovalores. Claro, van a ser los mismos que los de la F, pero a lo mejor hemos perdido algunos. Bueno, pues supongamos que los ordenamos de modo que perdemos a partir de un cierto término. Es decir, supongamos que lambda 1, lambda 2 hasta lambda S con S menor o igual que K son los autovalores de la restricción, es decir, de F restringido. Es obvio que S es menor igual que K. ¿Hace falta ponerlo? Sí. Bueno, simplemente para que es obvio, ¿no? Pero lo ponemos para que veamos que no nos estamos perdiendo nada, ¿no? Vale. Entonces, claro, para esta nueva aplicación lineal, que la puedo llamar F restringido, lo puedo llamar G si quieres. Tengo sus autovalores, puedo descomponer ahora es un endomorfismo de U en U, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué sabes? Pues tú sabes lo mismo que antes. Que el espacio total, que en este caso es el U, ¿verdad? Se puede descomponer como suma directa de los correspondientes espacios maximales. Es decir, el maximal, vamos a ponerle ahora una tilde por decir, ahora es el espacio maximal de la restricción del autovalor lambda 1. Es suma directa con el espacio maximal de la restricción con el lambda 2. Y es suma directa de cada uno de estos subespacios maximales, ¿verdad? Hasta que llegamos al lambda S. ¿De acuerdo? Pero, además, hay una relación entre los subespacios invariantes generalizados de la F y de la restricción. Y es que, si yo llamo K, J, el késimo J, y le pongo una tilde al subespacio generalizado asociado al autovalor lambda sui, pero el de la restricción. Este es para la restricción de F a U. Y llamo K J del lambda sui, el correspondiente subespacio invariante generalizado, pero asociado a la F.
¿Qué relación hay entre estos dos espacios? ¿Son iguales? No son exactamente iguales. Son iguales si lo corto, si lo interseco con el subespacio vectorial U, donde estoy restringiendo mi aplicación F. Claro, pues lo único que estoy haciendo es hacer lo mismo, pero solo puedo trabajar con cosas de U. Entonces lo que tengo que hacer es estudiar la intersección con este conjunto U. ¿De acuerdo? Vale. Claro, Sí. eso significa... Dime. No, digo, sí. Era Vale. afirmación. Eso significa que entonces cada uno de estos subespacios maximales es uno de estos subespacios invariantes generalizados, ¿verdad? Es el más grande de ellos. O sea que esto es simplemente estudiar la intersección con U. Es decir, que entonces esto puedo descomponerlo un poquito mejor. Es decir, tenemos el siguiente resultado. Vamos que simplemente sustituir lo que hemos escrito, ¿no? Proposición sea F, nuestro endomorfismo de V, con forma canónica de Jordan J y U contenido en V que sea un subespacio vectorial F invariante. Entonces hemos visto cómo descomponer U, ¿verdad? Resulta que puedo descomponer seguro mi espacio vectorial U como una suma de subespacios vectoriales, ¿verdad? ¿Y quién es esta suma de espacios vectoriales? La U. ¿Quién es cada uno de estos U sub K Los maximales, ¿quieres decir? cortados con el espacio vectorial U? Es decir, cada U sub I es simplemente coger el espacio maximal asociado a lambda sub I intersección con nuestro espacio vectorial U. ¿De acuerdo? Con lambda sub I, que es un autovalor de nuestra F. ¿De acuerdo? Vale. En particular, ¿eso qué significa? Que cada uno de estos espacios invariantes o F invariantes está en alguno de los espacios maximales con los que estamos trabajando, ¿verdad? Es decir, como consecuencia, corolario, todo subespacio maximal, todo su espacio invariante. Y aquí es importante, irreducible, lo vamos a poner en mayúscula por si acaso. Los maximales siempre van a ser invariantes irreducibles, ¿no? No, los maximales pueden ir reduciéndose como estamos viendo aquí, ¿sabes? Pero si lo consideras de su propia dimensión, por ejemplo, te sale un maximal que es de dimensión 3. Puedes considerar eso como un subespacio irreducible de dimensión 3, ¿no? Bueno, es que reducible significa que lo pueda escribir como otra suma directa o no. Bueno, claro, entonces por eso los maximales. Es que por ahí había ejercicios en los que los maximales lo consideraba irreducible. Depende Pero de cómo sea la forma canónica de Jordan. Eso es lo que vamos a ver ahora, en función de los bloques que podemos tener. ¿De acuerdo? si tienes un maximal de más de dimensión de mayor o igual que 2, siempre va a ser reducible, ¿no? Sí, si lo tienes de dimensión más grande, vas a poder reducirlo. Mayor o igual que 2. Porque si es Exactamente, igual a 2 lo puedes reducir como la suma de dos rectas. exactamente. Esos son los casos Pues particulares. no sé qué caso raro entonces, o me estoy confundiendo yo con el ejercicio. Ahora lo vemos tranquilamente para que veas cómo salen todas las cosas. Vale, Lo importante es que vale. todo su espacio invariante irreducible está contenido En un maximal. En un exactamente. subespacio máximo, sí. Sí, bueno, el libro lo llama, en algún momento pasa a llamarlo máximo, yo lo llamo maximal, en un subespacio maximal.
Hombre, es que si en los subespacios generalizados máximos te está indicando la máxima dimensión que puede tener un subespacio F invariante, pues entonces los F invariantes irreducibles como mucho van a tener esa misma dimensión. Exactamente. Para cada uno. Le doy demasiado al No, no, coco. está bien, está bien, está bien. Entonces, ya tenemos más o menos una especie de proceso para sacar esos subespacios irreducibles, ¿verdad? Tú coges y dices, cojo mi forma canónica de Jordan y estudio los maximales. Ahora, si tuviese un subespacio invariante, hago las intersecciones y vuelvo a estudiar la restricción. Y estudio restricción, y estudio restricción. Y cada vez voy más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, hasta que ya no puedo hacerlo más chico. ¿Vale? Ujú. El problema es, bueno, ¿y cómo estudio uno de ellos? Claro, porque esto es, te he dado el subespacio invariante U. Pero, ¿cómo saco yo ahora todos esos subespacios invariantes? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, ahora vamos a ver cómo sacar los correspondientes subespacios invariantes. Es decir, vamos a estudiar cómo obtener los subespacios invariantes asociados a, y ahora vamos a especificar un bloque de Jordan. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues sea F, nuestro endomorfismo, con su correspondiente autovalor, es decir, lambda 1, lambda 2, hasta el lambda k que sea, que estén en el espectro de F, ¿de acuerdo? Y además, vamos a suponer que tenemos nuestra matriz de Jordan, ¿verdad? De modo que nuestra matriz de Jordan J es una cierta matriz por bloques, ¿verdad? Un bloque A su 1, un bloque A su 2, un bloque el que sea. Además, esta matriz se obtiene con respecto a una cierta base, ¿verdad? Una base que llamamos B a lo mejor, que es unión de las bases de los correspondientes subespacios maximales. Es decir, Ujú. B su 1, unión B su 2, unión hasta un cierto B su K, que tenemos K autovalores, donde cada B sub I es la base De Jordan, del M sub I correspondiente. exactamente del correspondiente espacio maximal M de lambda sub I. Ahora, problema. Esta matriz J, o en esta matriz J, estos bloques A sub 1 no son bloques de Jordan, o no tienen por qué ser bloques de Jordan, ¿de acuerdo? Lo importante es que cada uno de estos bloques sí que está compuesto por bloques de Jordan. Es decir, estos espacios que obtenemos aquí, este A su 1, este A su 2, este A su K, son bloques, pero no tienen por qué ser bloques de Jordan. No tienen por qué ser un bloque de Jordan. Pero sí que están compuestos por bloques de Jordan. ¿Vale? Es decir, lo que sí sabemos es que cada uno es una matriz diagonal a su vez con bloques de Jordan. Es decir, cada bloque o cada matriz a su... ¿Qué le ponemos? A su i también. A su i, venga, a su i
está compuesta por bloques de Jordan. Es decir, cada matriz A sub I va a ser una matriz diagonal en la que aparece un bloque de tamaño, bueno, no sé, el tamaño que sea, vamos a llamarlo I1 del autovalor lambda I. Y va a tener un segundo bloque I2 del lambda I también. Y así vamos a tener en general, no lo sabemos. B, lo que sabemos es cuántos bloques hay asociados al autovalor, ¿verdad? El número de bloques me lo da ¿quién? La multiplicidad geométrica, ¿verdad? Que del lambda I, subíndice, hay 4 subíndices ahora mismo, del lambda sub I, ¿cierto? La geométrica era la dimensión del espacio propio. Es decir, el G de lambda sub I es la dimensión del primero, o bien lo llamamos K1 de lambda I, o bien lo llamamos dimensión del V de lambda sub I, ¿verdad? Lo que sabemos es que esto nos da el número de bloques de Jordan. De Jordan, sí. Pero si tú haces una matriz de bloques de Jordan, el total no es una matriz de Jordan. Sí, el total es una matriz de Jordan. Lo que pasa es que cada matriz A1 no tiene por qué ser un bloque de Jordan. Me refiero. Pueden ser varios. Me refiero, si yo tengo, por ejemplo, el autovalor 2, ¿no? Yo puedo tener el 2, 2, 2. Y poner, imagínate, pongo otro, ¿no? No es lo mismo esto. Porque esta matriz no es un bloque de Jordan. Claro, porque aquí hay un 0, ¿verdad? Pero sí tiene aquí un bloque de Jordan de tamaño 3, ¿verdad? Y tiene aquí un bloque de Jordan de tamaño 1. Esta matriz completa a su lo que sea, a su 2, no sería un bloque entera, pero sí está compuesta por distintos bloques. Pues mira, tiene aquí un bloque B3 de 2 y otro bloque B1 de 2 y ya no hay más bloques, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la matriz no tiene por qué ser ella un bloque, pero sí está formada por bloques y todos los bloques del mismo autovalor, ¿vale? Vale. Entonces, lo que sabemos precisamente es que cada uno de estos bloques tiene ¿qué aspecto? Cada uno de estos, vamos a llamarlos B sub J del lambda sub I, estas son estas matrices que aparecen aquí, es decir, matrices casi diagonales en las que aparece el autovalor lambda I en la diagonal todo el rato, ¿verdad? Es una matriz de tamaño, vamos a poner aquí especificar J por J, que nunca lo ponemos, ¿no? Pero decir que es una matriz cuadrada de orden J y debajo aparecen unos, ¿cierto? Menos aquí que no es debajo, sino a la izquierda, porque aquí hay otro lambda sub I arriba. Y aquí este J va desde el I sub 1 hasta el I sub 2 y así llegamos hasta cada uno de los bloques que tengamos, G de lambda sub I o I de G de lambda sub I, ¿de acuerdo? Un poquito mejor. Es que cuando hay 4 I de G, subíndice lambda, subíndice I, ¿vale? Para cada uno de estos bloques, básicamente, tendrá los tamaños que sea, ¿vale? Decimos, ¿qué más sabemos? Sabemos cómo calcular la base asociada a cada uno de esos bloques, ¿verdad? Sí, claro. Y es que, además, que eso lo vimos cuando estudiamos la forma canónica de Jordan, que de repente nos va a parecer sencillo en comparación, sabemos que la base asociada a cada bloque al bloque B sub J de lambda sub I, a un bloque en concreto, es, yo cogía el correspondiente K sub 1 del lambda sub I y eso estaba contenido en el K sub 2 del lambda sub I y eso iba estando contenido de forma sucesiva, ¿verdad? Hasta que llegaba
inicialmente Al el cor- maximal. al correspondiente de la multiplicidad algebraica. Exactamente, que en este caso, como es un J, es hasta J, ¿verdad? Normalmente estaba acostumbrado a llamar también K al maximal, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hemos llamado J del lambda sub i, y este es el K sub J, que ya es el maximal del lambda sub i, ¿vale? El M de este lambda sub i para este bloque en concreto, ¿verdad? Si te cogía un vector que estuviese en el Cogía, J, pero no en el claro, J menos cogía un 1. V sub 1 que estuviese aquí en este K sub J del lambda i menos el K sub J menos 1 del lambda i, e iba hacia atrás y aquí construía entonces un vector V sub 2 y me iba hacia atrás y aquí construía distintos vectores hasta que llegaba al primero, ¿verdad? Y aquí tenía un vector V sub J. Ojo, no es exactamente este el maximal, porque el maximal sería, o bueno, sí, sí sería el maximal, venga, vamos a poner el maximal. Lo que queremos indicar es que la base del bloque es la primera fila, ¿verdad? Porque luego voy a tener sucesivos bloques, ¿cierto? A ver, bueno, depende. Puede ser que tengas solo uno. A ver si me explico. En No, ese no, es decir, tú subespacio hacías este maximal. proceso, ¿verdad? Y tú decías, aquí obtengo una fila de tamaño J, eso te da un bloque. Si aquí tenías que añadir otro vector Ya más, tenías dos bloques. tenías dos bloques. Si tienes otro, tres Claro, bloques y así sucesivamente. Pero para el bloque correspondiente es la fila correspondiente. claro. La fila te indica el bloque y el número Exactamente. de vectores, el Que número de tiene vectores, ese el bloque, tamaño es del decir, te bloque. da el tamaño de ese bloque. Entonces lo estamos haciendo bloque a bloque, por así decirlo. Hay que repetir este proceso un montón de veces. ¿Vale? Pues lo Vale. importante es que gracias a esta fila soy capaz de construir subespacios invariantes irreducibles. ¿Vale? Es decir, Mm. entonces el bloque, un solo bloque, B sub J de lambda sub i, tiene los siguientes subespacios invariantes, Irreducible. y eso es importante, irreducibles. Es El decir, V sub esto ya J, me da espacios irreducibles. vale. De dimensión uno tendrá el V sub J, de dimensión 2 el Exactamente, tú V dices, sub oye, hay J con uno, V hay sub J uno, menos 1. hay uno inmediato que es, este es un autovector, ¿verdad? Sí, Lo que sí, aparezca sí. aquí seguro que es un autovector. Los autovectores me generan rectas. La recta no la puedo reducir más. Claro, porque es que no hay más rectas que reducir. Es la recta. Algo más chico sea la dimensión cero que ya no lo puedo separar. Entonces tengo uno que es el formado por el último vector v sub j. ¿De acuerdo? Que sería una recta. Pero voy a ir yendo hacia atrás. Es decir, y si coges el anterior, que sería el v sub j menos 1 con tu v sub j que ya tenías, ¿verdad? Eso es un plano Plano irreducible. irreducible. Y ahora, si lo tienes de tres dimensiones cogiendo VJ menos 1, Vj VJ menos menos 2 y 2 VJ, vj tengo... también es un plano. No, no, es algo de dimensión 3, lo que pasa es que no sé cómo se llama. Ah, vale, vale. Porque claro, si hiperplano es de dimensión justo menor que J, que sería la J menos 1, y ahí está en un limbo entre el dimensión 2 y dimensión J menos 1, No, no, ¿cómo lo hay, llamas? hay, hay tres elementos que tienen nombre. Bueno, los puntos, ¿no? Las rectas, los planos y los hiperplanos. Y El entre resto... medio un limbo. Y si tienes algo de dimensión 7, pues mira, se llama espacio vectorial de dimensión 7. No lo llamamos Vale, heptaespacio, yo qué sé. Podríamos haberle puesto nombre, ¿no? Pero no tienen nombre. Y así vale. seguimos hasta que llego al... O en general podemos construir los espacios VS, VS más 1, así hasta que llegamos finalmente al V sub J, ¿verdad? Esto sería un espacio de qué dimensión. Bueno, podría poner el de VJ hasta V2, que ese sí que sería hiperplano. Irreducible, ¿no?
no tiene por qué. Es que no sé la dimensión. O sea, si la dimensión del espacio completo fuese J, sí. Ah, claro. Ay, sí, sí, es verdad. Pero Sí, no es la verdad, del bloque, es la del espacio completo V. Sí, Lo es verdad, importante es que esto, ¿qué dimensión tiene? J. Tiene dimensión, no exactamente J. Fíjate, cuando es J, tiene dimensión 1. Cuando es J-1, tiene dimensión 2, ¿verdad? Cuando Ajá. es de S a J, ¿cuántos elementos hay aquí? Esto es lo que siempre me cuesta. J más 1. Fíjate, tú dirías, Me cuesta mucho eso. ¿cuánto hay de J a S o de S a J? Si hago J menos S, hay uno que no estoy contando, que es el primero, porque no estoy empezando a contar en este, ¿verdad? Ponte ejemplos sencillos. ¿Cuánto hay de 2 Vale. a 3? 2. Claro, pero si haces 3 menos 2, ¿qué te sale? 1. Pero no hay un elemento, hay dos, ¿verdad? Entonces, si haces el último, el J menos J el menos S S, más 1. exactamente, me falta añadir uno, ¿vale? Que es el truquito sencillo para sacarlo. Entonces, todos estos espacios son irreducibles, lo cual significa, en concreto, el qué. Qué bueno que yo lo que saco de conclusión de esto es que para estudiar los subespacios irreducibles te tienes que sacar los maximales de cada autovalor y ir desglosando cada uno de los maximales hasta que así sacas todo. Exactamente. Ahora, esto hay un problema. El problema es que esta construcción que hemos hecho está asociada a un único bloque, al B sub j. Y estos son los subespacios invariantes de cada bloque por separado. Vale, tú puedes tener varios bloques de un mismo autovalor. Exactamente. Se estudia. Y ahora es cuando se pone la cosa graciosa, que es, ¿qué pasa si hay más de un bloque para un autovalor? Claro que tú dirías, imagínate que tengo el caso de antes, ¿verdad? Tú dices, tengo este bloque, vale, pues para ese bloque yo sé sacar los espacios invariantes irreducibles. Para este otro bloque que Pero, solo tiene el 2, sé sacar los espacios invariantes irreducibles. pero Pero, eso se hace o que tiene que no, coincidir. eso se hace, ¿eh? Vale, vale, es que no sabía si por ser el mismo autovalor te tenía que salir los No, no, mismos no, 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 subespacios. no. Son distintos, Vale, ¿vale? Pero vale, el vale. problema es que hay dos bloques, entonces a lo mejor, como son del mismo autovalor, uno podría pensar que a lo mejor hay alguna relación entre esos bloques, ¿verdad? Pues Y la hay, seguro. efectivamente, entonces ahora las cosas se ponen un poquito más putas porque todo funciona maravillosamente bien cuando solo hay un bloque, o es sencillo, o cuando estudio los bloques por separado, pero resulta que a lo mejor esos bloques se conocen, son colegas y pasan cosas entre ellos. Entonces uno dice, oye, tú tienes ahí un vector muy guapo que a mí me interesa, déjamelo o yo te dejo uno. ¿Vale? Es decir, empieza a haber combinaciones entre los vectores de los bloques. Y aquí es cuando uno dice, vamos a ver qué ocurre precisamente. Entonces, el problema Es es, como deseando que se acabe ya sin problemas, pero siempre surgen siempre cosas. pasa algo, ¿no? El problema es que Siempre. cuando hay varios bloques asociados a un mismo autovalor, pueden salir más subespacios invariantes irreducibles mezclando bloques. Oye, supongamos que tenemos dos, ¿no? Igual que antes, que decimos, mira, es que tú tienes un bloque B sub I, por ejemplo, que está con tu autovalor
vamos a llamarlo lambda seca para no mezclar tantos lambda y si no hacen falta, tienes un bloque de tamaño i del lambda, ¿verdad? Que te va a ser por especificar un bloque de tamaño i por i, ¿no? Que tú sabes que este bloque tiene asociada una base, ¿no? Claro. Tiene asociada una base de vectores que es, pues yo qué sé, los vectores un v sub 1, un v sub 2, hasta un cierto vector v sub i. Esa fila que hemos construido antes, ¿verdad? Ujú. Sabemos también que entonces hay un subespacio invariante que ¿cuál es? El generado por todos, ¿verdad? El generado por el v1, por el v2, por el v sub i, ¿cierto? Y ese es irreducible, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Entonces sí que el maximal, bueno, no tiene por qué ser, porque el maximal puede tener varias filas de vectores. Exactamente. Pero si tienes solamente una fila de vectores, el maximal sí es irreducible. Exactamente, entonces sí. Entonces, Vale. este subespacio es invariante. Y también puedo construirme para otro bloque, decir, oye, pues imagínate que tengo otro bloque distinto, un bloque B sub J, ¿verdad? De lambda. Que este tenga tamaño J por J. Vamos a cambiar los nombres, para no llamarlos V1 y VJ, vamos a llamarlo ahora W, que sería la fila que está por debajo o por encima, la que sea, ¿no? Otra fila distinta. Que tiene unos vectores W, W2 hasta el WJ. Entonces yo construyo también, igual que hemos dicho, oye, es que tú puedes ir construyendo, ¿verdad? Coge el primero y el segundo, primero, segundo, tercero, hasta que llegas a todos, ¿verdad? Ujú. Todos estos son irreducibles. Es decir, que si llego a todos son irreducibles. Ahora, no tiene por qué ser el espacio maximal, porque la base del maximal no es solo esta fila, es todas las filas Todo. correspondientes. ¿De acuerdo? Claro. Por eso te decía que no siempre es irreducible ese maximal. Cuando solo hay una fila, genial. Cuando solo hay un bloque. Si no hay un bloque, si hay más de un bloque, entonces... ¿Vale? Vale. Lo cual significa que también tengo otro espacio W1, W2, aquí hasta un cierto WJ, ¿verdad? Pero no has puesto subespacio invariante, pero no has puesto irreducible en el B sub i. Sí, son irreducibles porque aquí tenemos todo esto que hemos hecho aquí. Vale. Cuando hemos dicho el bloque B sub J tiene los siguientes subespacios irreducibles, que son Vale. exactamente en total J. ¿De acuerdo? Ujú. Es decir, que está este, que es el primero, está este, que es el segundo, y así están con todos, ¿de acuerdo? Vale. Es decir, que este de aquí también es tu irreducible, Irreducible. que sería el último. Irreducible, ¿me cabe? Sí, irreducible. Y lo mismo con el de abajo, ¿de acuerdo? Su espacio, invariante, irreducible. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Claro, oye, aquí hay muchísimos, ¿verdad? Este es uno de ellos, pero hay un porrón más para arriba. El formado solo por el V sub i, y el formado por el VI, V sub i menos 1, y el por el VI, VI menos 1, VI menos 2, hasta que llego a este último, ¿verdad? Sí. Y lo mismo con todo esto. Pero aquí es cuando empiezan a rejuntarse los bloques, al colegueo, dicen, a ver, tú que estás viendo que tú estás completando de atrás hacia adelante, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú estás comenzando por este vector, ¿verdad? Como cuando construyes la base. Exactamente. del Y a este vector subespacio vas maximal. añadiendo en este sentido, ¿cierto? Sí. Igual que aquí, que has cogido este vector primero para tu recta invariante y lo vas completando hacia aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál es el último vector que añades? Para este, el último que has añadido es el V1. Y para este, el último que has añadido es el W1. Entonces uno puede pensar, ¿y si combinamos cosas? Combinamos significa... Este último vector es importante, ¿verdad? Porque el V1 no es un vector cualquiera. ¿Qué tipo de vector es el V1? Es un autovector. Entonces es un vector un poquito más importante que los otros, ¿verdad? Pues resulta Bueno. que van a salir nuevos subespacios invariantes. Es decir, definimos combinaciones de esos elementos. Es decir, definimos
combinaciones que van a modificar este primer elemento. Vamos a llamarlos U. Entonces, por decir los U son los espacios reducibles. Vamos a poner una combinación que va a depender de parámetros A y B. Y se va a definir como el generado. Todo va a estar prácticamente igual. Es decir, como tú empiezas por este V sub I, tú dirías, vale, yo tengo mi V sub I, el V sub 2, así hasta que tengo todos. Y el último que tendría que añadir, ¿cuál es? El primero V1, ¿verdad? Pero este lo voy a modificar. ¿Y lo voy a modificar de qué modo? Pues mira, voy a combinar este vector autovector con el último, WJ. Y entonces voy a tener una combinación que va a ser el A por el V1 más el B por el WJ. ¿De acuerdo? Y ese, el que tú has puesto ahí, eso es un subespacio invariante irreducible. Irreducible. Sí, sí, todos estos son irreducibles. Todo lo que ponemos aquí son irreducibles. ¿Vale? Le puedes poner el apellido subespacio invariante irreducible si queremos detrás. ¿Vale? Vale. Ahora, esto que he hecho para este, también lo podía hacer para el anterior, ¿verdad? O sea, hacerte V. Es decir, que esto tú lo haces con todos los subespacios invariantes irreducibles de este bloque, con todos los subespacios invariantes irreducibles de este otro bloque. ¿Vale? O sea, uno sería, por ejemplo, desde V sub I hasta V sub 3 y luego el V sub 2 con exactamente. el W sub J. Exactamente. En general podríamos haber puesto con... que lo hemos hecho con este ejemplo, pero podríamos haber puesto aquí un V sub S hasta el V sub I y aquí un W sub R hasta el W sub J. ¿Vale? Aquí que hemos hecho, hemos cogido el del I y lo hemos cambiado con una combinación del J, ¿verdad? Pero también lo puedo hacer al revés. También puedo decir, bueno, como tengo este, ahora puede ser este autovector el que modifique. Y entonces tengo otra familia, que serían los U sub CD. ¿Que quiénes serían? Serían, todos lo dejamos igual, pero es el primero el que voy a modificar. ¿Y de qué modo? Ah, pues ahora va a decir, lo que voy a hacer va a ser modificar cogiendo este primero, combinación con este último. Es decir, va a ser un C por el correspondiente W1 más un D por el correspondiente V sub I. Lo importante es que obviamente esa combinación tiene que ser de verdad una combinación lineal. Es decir, no vale coger A y B como 0 o 2 al mismo tiempo. Es que si pones 0 estás añadiendo el vector 0, entonces no estás añadiendo nada. No puedes eliminar ese vector, ¿vale? Y el CD tampoco puede ser el 0, 0. Claro, pues dice, es que si los dos son 0, entonces ya tengo el otro subespacio invariante irreducible que ya conocía, ¿verdad? Del B sub J. Ese ya lo tengo, no es uno nuevo. No es uno más. ¿Vale? Vale. ¿Se ve el problema de esto? El problema es que ya sabemos hacerlo todo. Lo que pasa que es tela de largo. A ver, tela de largo si de verdad hubiesen muchísimas combinaciones. Como tengamos una matriz 7×7, sí es posible que estemos un buen rato haciendo cuentas. En general, pues a lo mejor no estamos tanto tiempo haciendo cuentas. Porque las cosas son relativamente sencillas. ¿Vale? Joder, vaya percal. Y ahora, una vez que ya hemos estudiado toda la parte de subespacios invariantes, vamos a relacionar esto con polinomios. Eso es lo que yo no me he leído todavía, que es lo del teorema ese de Pauli o Cayley-Hamilton, sí. Vale, mira. Nosotros cuando hemos trabajado, es decir, ahora vamos a ir a la parte de polinomios y vamos a ver cómo nos pueden servir los polinomios para relacionarlos con los subespacios invariantes. Cuando hablas de polinomios son los característicos. Vale, eso es un polinomio. En general vamos a hablar de polinomio y vamos a ver cuáles van a ser los polinomios importantes con los que nos interesa trabajar. ¿Por qué? Vale. Porque nosotros ya conocemos un polinomio importante, ¿verdad? Es decir, conocemos ese polinomio característico de f o de la matriz A, ¿no? Pues veamos cómo podemos trabajar con polinomios en general. Es decir, ahora vamos a relacionarlo o a relacionar lo visto con polinomios.
Entonces, ¿cuál va a ser nuestro nuevo marco de trabajo? Vamos a seguir trabajando con nuestras aplicaciones lineales, es decir, consideremos nuestra f, que sea un endomorfismo de v, y vamos a considerar un polinomio. ¿Qué va a ser para nosotros nuestro polinomio? Y un polinomio p, normalmente solemos escribir perteneciente a k y ponemos entre corchetes t para indicar que este polinomio p evaluado en t, que es la variable de la que depende, es de la forma numerito a su n por t elevado a n más numerito a su n menos 1 por el t elevado a n menos 1, así hasta que llegamos al a su 1 por t más el a su 0. Sí, que la variable independiente es t y que trabaja en el cuerpo K. Exactamente, que cada coeficiente a su i pertenece a k. Obviamente exigimos que el a su n sea distinto de 0, porque si fuese 0 no lo pongo. ¿Vale? Por lo menos este. Entonces, vamos a relacionar polinomios con matrices y con aplicaciones. Es decir, definimos ¿qué Sí, que entendemos? parece. Dime. ¿Qué vamos a entender nosotros por polinomio evaluado en una aplicación lineal f? Dice, mira, va a ser tan sencillo como coger el numerito a su n y multiplicarlo por f elevado a n, más así seguimos hasta el a su 1 por la f más el a su 0. Pero, ¿qué estamos queriendo decir aquí con f elevado a i? Esto es simplemente componer f consigo mismo y veces, es decir, hacer f con f en total y veces. Lo que pasa es que estamos utilizando la notación habitual, que no significa que lo eleve al cuadrado o que lo eleve a 5 o a n, sino que compongo la f consigo mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con una matriz, ¿y por qué con una matriz? Porque muchas veces me interesa o trabajar con la aplicación lineal o con la correspondiente matriz A, ¿verdad? Pues cuando trabajo con una matriz A, aquí sí es al escribir, o más bien al definir qué Pero entendemos porque nosotros. no le encuentro yo mucho sentido a multiplicar un número de un cuerpo a F. F es un endomorfismo, una aplicación. Entonces, Claro, pero nosotros podemos hacer combinaciones lineales de elementos, ¿verdad? En nuestro sí, espacio pero bueno, vectorial. un endomorfismo yo lo entiendo como que tiene siempre una matriz que lo define. Claro, aquí igual. Entonces, vale, tú estás multiplicando por una matriz, N veces. n veces sí compuesta, pero la estás multiplicando a la matriz por una escalar, ¿no? Básicamente. Exactamente. Porque Vale. recordemos que cuando componemos aplicaciones lineales, la correspondiente matriz de la composición es el producto de las matrices. Entonces aquí lo único que tengo es hasta un a su 1 por a. Lo que sí es importante es que aquí aparece a su 0, pero no a su 0 tal cual, sino que tengo que poner por la matriz identidad. ¿De acuerdo? Porque, claro, no puedo sumar matriz con números. Aquí Claro. es que hay un matriz identidad que eso me da igual dejarlo como a su 0. Pero aquí sí tengo que poner la matriz identidad. ¿Vale? Vale. Entonces, resulta que esto me va a permitir estudiar ciertas cosas interesantes. Para empezar, un primer resultado que me permite relacionar polinomios con su espacio de invariante. Es decir, sea f un endomorfismo y p un polinomio de nuestro cuerpo o nuestro KDT de polinomios. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que ¿quién es p de f? Esto no es un polinomio, ¿verdad? P de f, ¿qué es? Una matriz al final. Ojo, P de f es un nuevo endomorfismo. Es decir, aquí esto es un endomorfismo. Bueno, claro, el resultado sí que te va a salir una matriz, pero No, va a el ser de otro resultado me va a endomorfismo. salir cuando yo evalúe
depende de dónde vaya mi endomorfismo. Si f va de v en v, al evaluar p de f en un vector o en un elemento v, me va a dar la imagen, pero es un nuevo elemento de v. Lo importante es que esto que aparece aquí es, de nuevo, algo que pertenece a L de v. ¿Vale? Mientras que lo de abajo sí que es una matriz. Porque estoy aplicando matrices y multiplicando, sumando matrices. ¿Vale? Sí, Lo importante es que entonces... La matriz es la asociada a un endomorfismo, ¿no? Exactamente. Entiendo. Sí, Vale. pues va a ser, pero que también lo puedo hacer en general para una matriz cualquiera. Obviamente aquí me interesa trabajar con la matriz del endomorfismo correspondiente. En lugar de decir, coge este endomorfismo, pues voy a coger esta otra matriz. ¿Para qué? No, hombre, coge la del endomorfismo. ¿Vale? Pero lo importante es que como PDF es una aplicación lineal, que la puedo llamar G o PDF, entonces ¿qué le puedo calcular a esta aplicación lineal? El correspondiente núcleo, ¿verdad? El núcleo de esta aplicación lineal, ¿cierto? Pues Sí. resulta que este núcleo tiene un muy buen comportamiento, porque este núcleo es f invariante. Es decir, que no se nos olvide que como f es un endomorfismo que va de v en v, el núcleo de f es un subespacio vectorial de v. Hombre, el núcleo por definición son los vectores que al aplicarle el endomorfismo, Exactamente, la aplicación, este endomorfismo te en dan el concreto. cero. Exactamente. O Te sea dan el que, cero, pero el cero está incluido en todos, por exactamente. definición. Por Entonces, eso sería una justificación válida de demuestra que es de PDF es f invariante. Podrías decir eso, ¿no? no, porque Básicamente. tengo que estudiar no solo eso, sino tengo que estudiar que f, o sea que no solo que te dé el cero, Es sino que que... como es el núcleo, es que el núcleo te va a dar el cero siempre en la imagen, por ser Sí, núcleo. sí, tú lo que sabes es que el núcleo de PDF son aquellos vectores de modo que todo esto, azul, al evaluarlo en v te da cero. Pero eso Exacto. no tiene por qué ser que f de v es cero, ¿eh? Ojo, Ah, que es distinto. Es decir, que si yo te cogiese el polinomio t al cuadrado más 5t menos 1, lo que estoy diciendo es que ese núcleo sería hacer f al cuadrado más 5f menos la identidad, ¿verdad? sí. Entonces tú lo que estás diciendo es que f de v más 5 veces f de v PDV menos la v, identidad. que eso es igual a 0. Pero Eso te tiene que dar. esto no significa que f de v sea igual a 0. ¿Vale? Cuidado. Bueno, lo que habría que demostrar, claro, es que f de v está dentro Exactamente. de v. Eso sí. ¿Vale? Y eso sí es fácil porque tú dices, es que para hacerlo, es una tontería, pues dices, cojo f aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto vale f de 0? Cero. Oh, mira, qué bien. Vale, esa es la demostración que estaba yo pensando mentalmente. Vale. Vale. Bueno, no estaba, quería llegar a entender por qué era Vale, vale. invariante. Pero Sí, sí, me quedo por el camino. porque coge el elemento de aquí y quiere estudiar que f de eso esté precisamente ahí dentro también. ¿Vale? Mm, Entonces decimos, muy bien, primer resultado que tenemos es que esto es f invariante. Ahora bien, dentro de todos los polinomios va a haber un polinomio que me resulta más importante, que es lo que vamos a llamar nosotros el polinomio anulador. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues sea f nuestro endomorfismo lineal v. Entonces, dado un polinomio cualquiera p perteneciente a k de t, decimos que que p es un polinomio anulador de f si esta aplicación lineal PDF, que es un endomorfismo que va de v en v,
es idénticamente nulo. ¿Vale? ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que PDF, cuando lo evalúo en cualquier vector v, me da el vector nulo para cualquier v perteneciente a mi espacio vectorial. Es como si el núcleo fuese todo el endomorfismo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que estamos aquí diciendo básicamente. Pero que no es que, que el libro escribe PDF igual a 0, pero que no es 0 número, es 0 la aplicación lineal nula. Vale. ¿Vale? La que manda cualquier vector en el 0. Vale. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, vale. Hay un polinomio importante que yo ya sé que es un polinomio anulador de f, que es justamente el polinomio característico, ¿verdad? A ver, el polinomio característico, las raíces son los autovalores porque te dan 0. Pero fíjate, ¿cómo sacas tú el polinomio característico precisamente? Hacer el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Ahí ya directamente por definición está imponiendo que eso sea 0. Sí. Entonces ese polinomio es uno que verifica que anula a mi polinomio f o a la matriz correspondiente, ¿verdad? Sí. Pues claro. eso es un resultado que es el que conocemos como teorema de Cayley-Hamilton. Que nos dice justamente eso. Es decir, teorema. Si f perteneciente a L de V es nuestro endomorfismo y P subíndice f es su polinomio característico, entonces P sub f evaluado en f es idénticamente nulo. ¿Eso qué significa? Básicamente me está diciendo que el polinomio característico P sub f es un polinomio anulador de nuestra aplicación lineal f. ¿Vale? ¿El problema cuál es? Que polinomios anuladores hay muchísimos. Hay infinitos. Entonces yo quiero buscar cuál es el más adecuado para mí. ¿Vale? En particular, tenemos un resultado que me permite a mí estudiar el comportamiento de nuestros espacios invariantes. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo un polinomio, o bueno, sean P perteneciente a K de T, un polinomio anulador de nuestro endomorfismo lineal F. De modo que puedo factorizar mi polinomio. Es decir, que puedo expresar P como un producto P sub 1 por P sub 2 con P sub 1 y P sub 2 pertenecientes a K de T, pero oye, que no sean constantes. Es decir, que no sean polinomios de grado 0. Que dependan de T, vaya. Claro, que por lo menos haya una T, ¿sabes? Pero además no quiero que tengan elementos en común. Es decir, que el máximo común divisor de P sub 1 y P sub 2 sea 1. O sea, que sean como polinomios coprimos, ¿no? Sí podemos invertirnos ese concepto exactamente. Es decir, que yo no quiero tener una x y un x cuadrado. No, eso no me sirve. Es decir, que si dicen, no, es que el polinomio es p igual a xq o t al cubo. Y entonces, hombre, t al cubo lo puedo descomponer como t por t al cuadrado. No, mira, eso no. ¿Vale? Porque no me interesa. Quiero tener que tengan raíces distintas. Bueno, pues Vale. entonces resulta que nosotros sabemos que
el polinomio P1 evaluado en F es una nueva aplicación lineal y que su subespacio invariante, el núcleo que es de esto, ¿verdad? Es un subespacio invariante, ¿verdad? También sé por el primer resultado que como P2 es otro polinomio, pues el núcleo de P2 de F es un subespacio invariante. Pues resulta que si hago la suma directa de estos dos polinomios, o de estos dos espacios vectoriales ahora, obtengo el espacio vectorial completo. Entonces, fíjate que otra opción para ir descomponiendo espacios vectoriales es fijarme en el polinomio anulador de mi función, ¿verdad? O de mi aplicación lineal. Ir calculando los correspondientes núcleos de las factorizaciones. Claro, el problema al final termina siendo igual de complicado porque tengo que ser capaz de factorizar polinomios. Que en general no es tan sencillo. Pero hay dos casos que son un poquito más simples. Porque esencialmente hemos visto que hay un polinomio que sí sé que es un polinomio anulador, ¿verdad? Que es el polinomio característico. Oye, ¿puedo usar ese polinomio característico justamente para hacer esta factorización? Pues resulta que sí. Es decir, usando... Que lo utilizas como un factor, ¿no? Como si fuese un P1 ya. Es decir, usando el polinomio característico P sub F de F que sea un endomorfismo lineal con V, vamos a poner un K espacio vectorial, podemos expresar el espacio V del siguiente modo. Si es verdad que esta K hay una distinción en función de si K es real o complejo, ¿verdad? Porque caso 1, ¿qué pasa si K es complejo? Claro, que entonces el polinomio tiene n raíces, ¿verdad? Tú todo lo puedes factorizar, es decir, tu polinomio característico P sub f de t, de lambda, ahora lo estamos llamando t, va a ser t menos lambda 1, ¿verdad? Todo eso elevado a alfa 1, t menos lambda 2, todo eso elevado a alfa 2, y así multiplicando por el t menos lambda k, todo eso elevado a alfa k, ¿verdad? Con alfa 1 más todos los alfa k igual a, vamos a llamarlo n, que va a ser la dimensión de nuestro espacio V, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que sabemos factorizar nuestro espacio. Entonces, mi V, hemos dicho que no queremos que tengan elementos en común, o sea que únicamente tengo que fijarme en estos elementos. Ah, pues voy a coger el núcleo. ¿De quién? Del P. Bueno, del... Vamos a ver, tenía que coger aquí el t menos lambda, es decir, va a ser el f menos lambda 1, ¿verdad? Que sería evaluar este polinomio en f. El f del lambda 1, todo eso elevado al alfa 1. Suma directa con el núcleo de coge este polinomio t menos lambda 2 y evalúa en f. Sería cambiar la t por f, f menos lambda 2, todo eso elevado a alfa 2. Y así suma directa hasta que llegamos al núcleo del... Epa, me ha faltado aquí poner la identidad, en plan bonito. Lambda por la identidad. Elevado a alfa 1. Y aquí el lambda 2 identidad. Elevado a alfa 2. Y aquí el f menos lambda k identidad. Elevado a alfa k. Que esto ya lo conocíamos, ¿verdad? Es la misma factorización de estos subespacios maximales que hayamos visto, ¿cierto? El caso se pone un poquito complicado
cuando tengo real, ¿verdad? K es igual a R. Y además en mi polinomio aparecen raíces complejas. Que sería, ¿qué pasa si mi polinomio P sub f de t tiene una serie de raíces reales? Es decir, oye, pues tiene t menos lambda 1 elevado a alfa sub 1, así hasta que llega a un t menos lambda k elevado, o bueno, vamos a poner en lugar de k. Era cuando hacía la matriz de Jordan real. Exactamente, es decir, vamos a poner hasta un alfa r, tiene alfa r reales, ¿verdad? Y ahora vienen los complejos, y el problema de los complejos es que es un t menos el autovalor complejo tiene su parte real a su i, ¿verdad? A su 1, y su parte imaginaria b su 1, ¿cierto? Y eso puede aparecer, no lo sé, las veces que sean alfa r más 1 veces. Pero es que luego puede haber un montón de autovalores complejos, ¿verdad? Hasta que llegue a un cierto, ya el a su k, ¿no? De su k cuadrado más el b su k cuadrado, y todo eso elevado al alfa sub k, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, en realidad he puesto a sub 1 cuando debería ser un a sub... Vamos a poner bien, a sub r más 1. A sub r... Bueno, pero como estás considerando parte real imaginaria... Ya, bueno, pero para que los sumatorios funcionen bien, r más 1, ¿sabes? Para que de verdad todo vaya desde el 1 hasta el k, que sean mis k autovalores, ¿vale? Vale. Claro, entonces, ¿cuál es la descomposición que hacemos del espacio vectorial? Pues tienes el ker del f menos lambda 1 elevado a alfa La misma, 1, así todo. la misma descomposición, pero cambiando la t con la f. Es decir, mi v se va a descomponer como el núcleo de f menos lambda 1. Epa, lambda 1, no lambda i. Lambda 1 por la identidad. Todo eso alfa 1 veces. Suma directa. Hasta que llego al último autovalor real, que sería un núcleo del f menos lambda r, identidad, compuesto alfa r veces. Y ahora llega a las partes complejas, que sería suma directa con los núcleos, pero de estas nuevas aplicaciones, que sería la f menos la a r más 1 por la identidad, todo eso al cuadrado, más el b r más 1 cuadrado por la identidad, y todo eso elevado a alfa r más 1 veces, suma directa, y así igual hasta que llegamos a este último término, con el f menos ak, identidad, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, utilizando el polímero característico, si lo tengo factorizado, sé descomponer todo esto, ¿verdad? Ahora, el problema, o lo que nos interesa, es que, como hemos visto, hay muchos polinomios anuladores. Uno de ellos es el característico. Pero a lo mejor no obtengo el mejor en cuanto a grado de nuestros polinomios. Entonces vamos a buscar cuál es el mejor polinomio que anula a f, que me da toda la información. Y ese lo vamos a llamar polinomio mínimo anulador. Es decir, definición. Llamamos polinomio mínimo anulador, que la manda mediante m sub f perteneciente a k de t al menor o al polinomio anulador de nuestro endomorfismo f,
perteneciente al EDV que tengan menor grado. Es decir, de menor grado. ¿No te deberían salir todos del mismo grado, puesto que el número de autovalores es el que hay? Sí, pero el problema es que la multiplicidad algebraica no es la importante, precisamente como hemos visto a la hora de trabajar con la forma de Jordan, ¿verdad? Sino la geométrica. Entonces a lo mejor tienes factores extra que no te hacen falta. Porque si resultase que f menos 1 al cuadrado ya es 0 y el polinomio me sale f menos 1 al cubo, ¿para qué necesito un cubo si ya al cuadrado me sale 0? Vale, entiendo lo que dices, sí. ¿Sabes? Es decir, que a lo mejor es cierto que con el característico obtengo información, pero a lo mejor obtengo información de más. No me interesa tanto. ¿De acuerdo? Lo que sí seguro es que quiero estudiar algunas relaciones entre los polinomios mínimos anuladores y los polinomios característicos. Es decir, ¿qué relación tenemos? Pues mira, primera relación que tenemos es con respecto a los autovalores, que son los que nos van a dar la información fundamental. Entonces, si lambda es un autovalor de f, entonces lo que sabemos seguro es que nuestro polinomio o el polinomio p en lambda se hace 0 para cualquier p perteneciente a k de t que no sea un polinomio cualquiera, sino un polinomio anulador de f. Es decir, polinomio anulador de f. Cosa que tú ya sabes, ¿verdad? Es decir, lo sabes para el polinomio característico. Obviamente el polinomio característico en el autovalor vale 0. Claro, es que lo construyo así. ¿De acuerdo? O más bien saco los autovalores gracias a ese polinomio característico. Gracias a este resultado, si todo autovalor tiene que ser un 0 o una raíz del polinomio anulador y el polinomio mínimo es un polinomio anulador de menor grado, significa que todas las raíces de el polinomio característico también son raíces del polinomio mínimo, ¿verdad? Oye, ¿y si la matriz es diagonalizable, porque son todos autovalores simples y la geométrica coincide con la algebraica, da la casualidad de que el característico es igual al mínimo? Exactamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, pienso, Pablo? Está bien. De este resultado, lo que obtenemos precisamente es que si toda raíz del característico también es raíz del polinomio anulador, en particular lo es del polinomio mínimo, eso significa que se tiene que el polinomio mínimo m sub f es un divisor, divide a cualquier, o bueno, divide en particular al polinomio característico de f, ¿verdad? Y además tiene las mismas raíces. ¿Cuál va a ser la diferencia? La multiplicidad, ¿verdad? El número de veces que aparece cada raíz, salvo multiplicidades. Que es justamente lo que estamos diciendo, es decir, que si el polinomio característico es un t menos 1 al cubo, el polinomio mínimo puede ser t menos 1 al cubo, pero a lo mejor me basta con un t menos 1 cuadrado o simplemente con un t menos 1. En particular, el último resultado ya me dice cómo calcular precisamente ese polinomio mínimo. Me da una formulita que nos da el siguiente teorema. Teorema sea f nuestro endomorfismo L de V. ¿De acuerdo? Con V, un K espacio vectorial y dimensión de V igual a N. Siendo, vamos a llamar nosotros, pues P sub F de antes la lambda, ahora es T, el correspondiente polinomio característico, ¿verdad? Que sea, no lo sé, T menos lambda 1
elevado a alfa 1 por, aquí aparece t menos lambda k elevado a alfa k. Y esto sería con alfa 1 más todos los alfa k igual a n. ¿De acuerdo? Vamos a llamar m de lambda sub i es el correspondiente espacio maximal asociado a otro valor lambda i, ¿verdad? Que sabemos que eso ¿quién es? Es el núcleo ¿de quién? De f menos lambda i por la identidad, ¿verdad? ¿Elevado cuántas veces? Elevado Un a la número de su veces. multiplicidad algebraica. Claro, la algebraica no. A la geométrica, perdón. No tiene por qué ser. No sé. A ver, es que cuando te sale que la dimensión es igual a la multiplicidad algebraica, ahí Exactamente. sabes que ya termina. Entonces, esto está elevado a un cierto L sub i. ¿Y quién es cada L sub i? L sub i es la dimensión u orden del mayor bloque de Jordan asociado al autovalor lambda sub i, porque tampoco tiene que ser la geométrica, porque a lo mejor hay más de un bloque, ¿de acuerdo? Claro, sí. No, yo lo que te quería decir es que tú sabes que el subespacio máximo para cuando llega a la multiplicidad algebraica. Exactamente. Lo que pasa es que luego si te salen dos filas de vectores, pues ya sabes que va a tener más de un bloque. Exacto. Eso ya... Como tienes un bloque por cada fila, precisamente. Exacto, exacto. Entonces, tú lo que sabes es que, o lo que nos dice el resultado es cómo podemos calcular nuestro polinomio mínimo de f. Pues el polinomio mínimo de f es simplemente coger las mismas raíces, pero los elevamos a estos L sub i, es decir, va a ser el t menos lambda 1 elevado al L sub 1 y así con el t menos lambda k elevado al L sub k. ¿De acuerdo? Vale. ¿Eso qué significa? Que hay un... es súper inmediato, una vez que tenemos la forma de Jordan, sacar el polinomio mínimo de f. Es decir, ejemplo. Sí, por ejemplo, si tienes una matriz de Jordan, una Venga, forma canónica... te dejo que te la tienes un inventes. bloque- Vamos a ponerle, no sé, una 7×7. Vale. Que J fuese 3 autovalores distintos o 2 autovalores distintos. ¿Cuántos quieres? Pues lo que tú quieras. Pero claro, tienes que pensar que tienes que hacer varios bloques Ujú. para un mismo autovalor. Pues, Exactamente. no sé, venga, tres autovalores. Venga, pues vamos a poner primer autovalor cualquiera. El 2, venga, qué Venga, bonito. 2, 2, 2, 2. Y otro autovalor. El 1, Venga, que son los típicos. el 1, 1, 1. Otro autovalor. El menos 1. Venga, menos 1, menos 1. Vale. Claro, obviamente son pedazos de matrices, ¿verdad? Ahora, imagínate que ahora vamos a ver los bloques, ¿no? Es decir, seguro que podemos separar en los correspondientes bloques distintos por ser autovalores distintos, ¿verdad? Que serían estos de aquí. ¿Vale? Sí, pero esos no son bloques, no tienen por qué ser Exactamente. bloques. Estos serían las matrices A. Ahora vamos a poner los unitos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un 1. Opa. Me he olvidado cambiar esto. Vamos a poner aquí un 1. Y aquí un 1. Y vamos a poner aquí un 1. Y aquí un 1. Y aquí ninguno. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que ahora tenemos unos subbloques, por así decirlo, que serían estos de aquí, ¿verdad? Que esos son los auténticos bloques de Jordan. Aquí solo hay uno y aquí tenemos dos bloques de Jordan, ¿verdad? Sí, Eso me está diciendo entonces que el asociado, o como hay dos bloques, ¿qué tamaño tiene este bloque? de 3×3. Y uno luego por tiene uno, ¿verdad? de 1. Entonces Sí. va a haber el lambda, no sé, le hemos puesto lambda 1, Tendría el lambda... 3-1, 3-2, perdón, pero Claro. elevado solo a 1. Exactamente. No, Tú, por tres. ejemplo, entonces, tú sabes cuál es el polinomio característico. Es decir, el polinomio característico P sub f de t
va a ser el t-2 a la cuarta por el t-1 al cubo por t-1 al cuadrado. Sí. Sin embargo, L-1 va a ser la mayor dimensión entre este bloque que tiene tamaño 3 y este bloque que tiene tamaño 1, ¿verdad? Que es 3. Y el L-2 va a ser el máximo de no cambia. este bloque que tiene 1. Es que solo hay un bloque. Vale, pues... perdón. De 3. Sí, que estaba pensando que era un bloque de 3. El máximo de 3, que es 3. Y el L3 va a ser el máximo de... Hay dos bloques, pero uno tiene tamaño 1 y otro tiene tamaño 1, ¿verdad? O sea que me queda tamaño 1 también. Eso significa que entonces, de forma hiper sencilla, puedo construir este polinomio mínimo de f, ¿verdad? Va a ser simplemente coger el t-2 y el t-1 y el t+1. Pero aquí aparece este 3 veces. Aquí aparece este 3 veces. Y aquí aparece este una vez. Es decir, es verdad que he tenido que tener que coger todos los t-1. Pero no me han hecho falta todos los t-2. Simplemente me hace falta tener los t-2 al cubo. Y no me ha hecho falta coger los dos t+1. Solo me hace falta coger uno. Coger lo mínimo necesario de información. Exactamente. ¿No? Si dices, vale, si mi multiplicidad algebraica es 4 y tengo un bloque de orden de 3×3, pues ya sé que el otro va a ser de 1×1. Exactamente. ¿No? Eso significa que este polinomio anula mi endomorfismo f. Es decir, cuando yo cambie f-2, f, o sea, la t por f y la t por f, al componer f-2 con f-1 con f+1, me va a dar el polinomio nulo. Que también me da con este polinomio característico. Lo que pasa es que este es mejor porque tiene menor grado que el polinomio característico. Que si lo hicieses con la matriz asociada al endomorfismo... Significa que cuando coja la matriz J, al hacer J-2 al cubo por J-1 al cubo por J+1, me va a dar la matriz nula. Que también me lo va a dar, obviamente, con esto de aquí, porque si ya algo me ha dado la matriz nula, al seguir multiplicando por otras matrices, pues sigue siendo ya la matriz nula. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que este mejora... Lo pienso en matrices porque ya los endomorfismos ya desde el tema 4 no lo vemos con expresión analítica. Sí. Pero que veas que el polinomio mínimo me da la misma información que el característico, pero me mejora el grado. Y además es interesante porque, por el resultado anterior que teníamos aquí, me permite factorizar también mi espacio vectorial V como suma de espacios invariantes. O sea que ahí vemos la relación que tienen los polinomios mínimos, o los polinomios en general, con los subespacios invariantes. Y esto es todo lo que nos hace falta de la parte de subespacios invariantes, que no es poco.